Entonces vamos a empezar. La charla está quedando grabada para futuras referencias. Varias personas pues seguramente la consultarán después offline. Eh, Voy a compartir la pantalla, voy a hacer una pequeña presentación de pues, para las personas que están aquí el día de hoy. Un segundito aquí, perdón. Entonces, antes de hablar sobre nuestras invitadas del día de hoy, les quiero comentar primero un poquito, pues, para las personas que no conocen, qué es A Tu Lado, qué es esta iniciativa. Entonces, realmente somos un grupo de personas que somos muy conscientes de lo difícil que es tomar decisiones cuando hay noticias de enfermedades o temas de salud crónicos o pues prácticamente incurables en nuestros animales de compañía. Y sabemos que las decisiones que se toman en ese momento no son sencillas y por tanto creemos que es importante abrir un espacio donde profesionales del campo nos puedan dar sus opiniones, diferentes perspectivas y todo lo relacionado a lo que pueda acontecer. Entonces realmente lo que hacemos es crear un directorio y facilitar un espacio de conversación. El directorio no tiene como objetivo que nosotros nos lucremos desde ahí. Cualquier persona puede consultarlo y también si las personas quieren pues, estar en el directorio, pues es cuestión de escribirnos y con mucho gusto lo compartiremos. Un par de notitas antes de empezar. La primera es, si de pronto no lo han visto, ahorita que les dejo este enlace. Al final del enlace hay un formulario que nos permite como recolectar los correos de las personas que estén interesadas en que los vamos a contactar para avisarles las siguientes charlas o los siguientes temas. Les agradecemos mucho si lo diligencian. Varias personas ya lo han llenado, entonces muchas gracias. Pero lo voy a dejar para que tengamos el recorderis. Y finalmente, las dudas y las preguntas las podemos ir escribiendo en el chat. De esa forma, al final de la charla, abrimos el espacio para contestarlas. Hoy nos acompañan Natalia Zeleita y Ariana Remolina. Vamos a arrancar con Natalia. Entonces, Natalia, no sé si puedes hacer la prueba para ver si te deja compartir pantalla y yo comenzar a pelear acá con eso. Claro que sí, ya en este momento. No, dice que no, debes hacerme también tal vez Listo. anfitriona. Prueba otra vez, a ver. Si no sirve así, ya te doy el host y no No, le damos listo, más ahora vueltas. sí. Súper, genial. Entonces, nada, el auditorio es tuyo. Súper, déjame solamente colocar aquí modo presentación. Confírmame por favor si ya están viendo mi pantalla. Sí, confirmo. Listo, súper bien. Bueno, entonces, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Natalia Celeita Rodríguez. Inicialmente me gustaría agradecer por la invitación para ser parte de esta iniciativa, que es muy interesante, digamos que desde el punto de vista de todas nuestras áreas de actuación. Yo soy médica veterinaria, formada hace ya algunos años y mi principal área de actuación en la actualidad es anestesiología y junto con la anestesiología el tratamiento de dolor, digamos que crónico principalmente, pues agudo cuando está, digamos que relacionado a ambiente quirúrgico, ambiente de quirófano, pero encontré también en el dolor crónico un camino que justamente me llevó al cuidado de cuidado paliativo de nuestros pacientes. Justamente en este momento, una de mis principales áreas de actuación son pacientes oncológicos. Entonces, pues he tenido la oportunidad de acompañarlos, ya que son unos pacientes bastante, digamos que necesitan de nuestro apoyo, no solamente desde el punto de vista, digamos que médico, sino también en el acogimiento de la familia. Entonces intentamos acoger estos pacientes desde todas sus dimensiones. Y una de las dimensiones muy importantes para ellos es justamente la familia. El día de hoy me gustaría traer un tema que digamos que es un poco nuevo en la medicina veterinaria. No es algo que se realice, digamos que en la cotidianidad, pero digamos que es una alternativa que nosotros tenemos a disposición para nuestros pacienticos. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a hablar algunos minutos al respecto de la sedación paliativa en fase final de vida. Entonces, vamos a hablar de algunos horizontes en la medicina veterinaria.
Ok, entonces a modo de introducción, tiempo atrás cuando a las personas te preguntan, digamos que los cuidados paliativos, ¿en qué momento deberían ser indicados para nuestros pacientes? Digamos que estamos en este momento en una fase de desmitificación en donde mi respuesta siempre es siempre lo más pronto posible y idealmente en el momento del diagnóstico. Entonces vemos aquí en nuestra imagen que nosotros considerábamos de forma equivocada. Todavía algunas personas lo consideran que los cuidados paliativos solamente se deben ofrecer a los pacientes cuando ya están en fase final de vida o cuando están en proceso activo de muerte. Y eso digamos que no es lo indicado porque, por ejemplo, brindar dolor, brindar estrategias que mejoren, por ejemplo, la movilidad de pacientes que están, por ejemplo, con enfermedades articulares degenerativas, con dolor crónico, eso ya se considera un cuidado paliativo en el sentido de dar, digamos que alternativas y opciones a los tutores, a las familias, para que esos pacientes tengan, digamos que una mejora de la calidad de vida. Entonces, este esquema es antiguo y nosotros estamos justamente con estas iniciativas y estas actividades, digamos que en el objetivo de cambiar ese paradigma para llegar justamente a este paradigma digamos que a esta conducta en donde la alternativa y la posibilidad de cuidados paliativos se brinde a los pacientes y a sus familias desde el momento del diagnóstico y fíjense aquí en la historia que no es solamente hasta el momento de la muerte de nuestro paciente, hablándolo desde el punto de vista veterinaria. Entonces vemos que no solo los médicos veterinarios, nosotros resaltamos que todo este cuidado es multidisciplinar e interdisciplinar, en donde diferentes áreas de actuación de la medicina veterinaria y de otros campos, como por ejemplo la psicología, pueden ayudar y contribuir de varias formas a este entorno familiar y a este paciente, en donde nosotros no debemos solo, digamos que desprendernos de toda esta conexión hasta el momento de la muerte, sino también, digamos que en el proceso de luto. Y eso obviamente no lo hacemos nosotros como veterinarios, pero sí brindamos la posibilidad de brindar este apoyo multidisciplinar. Entonces, ¿qué es la idea? Que nosotros empecemos con todos estos cuidados antes, digamos que ya digamos que la enfermedad esté un poco avanzada. Y es justamente en estos cuidados, en la parte, digamos que intermedia de déjame ver si yo consigo apuntar aquí, ok. En el intermedio de la imagen, en donde el médico veterinario tiene una cabida muy importante, que es justamente los cuidados que preparan la fase final de vida. Y una de estas estrategias es justamente la sedación paliativa, que podría ser una alternativa para algunos pacientes durante el proceso activo de muerte. ¿Esto qué es? Esto, digamos que es una alternativa que podemos brindarle a las familias y ya lo vamos a ver un poco más de forma específica. Ok, ¿qué es la sedación paliativa? La sedación paliativa es una estrategia terapéutica en donde a través de la administración de diferentes medicamentos, digamos justamente con particularidades que induzcan sedación, yo pueda reducir la conciencia de mis pacientes. ¿Qué significa? Que esos pacientes tengan una respuesta limitada a los estímulos en donde esto me pueda llevar a brindar comodidad del paciente y aliviar la angustia. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de las indicaciones de la sedación paliativa? Cuadros de dolor muy intenso, cuadros de convulsión, cuadros de angustia, de delirio, en donde una reducción de la conciencia pueda traer beneficios para mi paciente justamente en esa fase final de vida. Digamos que cuál es el objetivo de esta terapéutica. Uno, aliviar el sufrimiento utilizando fármacos para el control de síntomas. Entonces, no solamente, digamos que brindamos la opción de reducir la conciencia de mis pacientes, sino tal vez promover analgesia, promover, por ejemplo, reducción de posibilidades de vómito, por ejemplo, en donde estos síntomas puedan traer, digamos que sufrimiento y desconfort para nuestros pacientes. La conciencia debe ser apenas reducida con el objetivo de reducir los síntomas, es decir, ahí ya vamos a ver que hay diferentes clasificaciones de esta sedación, pero digamos que siempre es lo mínimo necesario justamente para que mis pacientes tengan un alivio de sus síntomas. Y cada una de esas estrategias torna esta terapia extremadamente individual.
porque llevamos en consideración las comorbilidades del paciente, el estado, digamos que, digamos que el estado el temperamento de mi paciente, que eso va a llevar a tomar diferentes estrategias. Cuando hablamos de sedación paliativa es muy importante hacer la diferencia con eutanasia. Ellos son dos términos diferentes y ofrecen dos significados completamente diferentes. Cuando nosotros hablamos de eutanasia, hablamos de la administración de un medicamento, de un fármaco que resulta ser letal. Es decir, que nuestro objetivo de la administración de ese medicamento es justamente, digamos que parar con las funciones vitales con también el objetivo de aliviar el sufrimiento. La sedación, digamos que paliativa, ha sido en algunos textos un poco controversia, ha generado un poco de controversia en el sentido en que la comparan con un tipo de eutanasia lenta. Y es muy importante resaltar que esta terapia no anticipa la muerte, es decir, yo no estoy administrando medicamentos con el objetivo de acelerar ese proceso de muerte. Yo solamente estoy administrando esos medicamentos para aliviar el sufrimiento y controlar síntomas. Y eso es algo que debe quedar muy claro en la conversación con el tutor en el momento de sugerir esta terapia, porque las expectativas deben ser cumplidas. Es decir, en el sentido en que ese tiempo digamos que, de acción de esta terapia puede ser muy relativa. Hay pacientes que pueden estar en esta terapia por algunas horas, hay pacientes que podrían estar incluso varios días. Entonces, la elección del momento en el que esta terapia debe ser sugerida debe ser muy cuidadosa y debe ser en común acuerdo junto con los tutores. Sin embargo, algo muy importante es en qué momento nosotros conseguimos como veterinarios, como médicos, digamos, integrativos y paliativistas, en qué momento nosotros podemos llegar a proponer esta alternativa para nuestros tutores. Recuerden que esta alternativa es principalmente indicada para fase activa de muerte, es decir, en esta terminalidad en donde ya no hay, digamos, que opciones terapéuticas que sean moduladoras de la enfermedad. Tenemos diferentes estrategias. Estas diferentes estrategias parten de algunas iniciativas de comunicación. Algunos de ellos son algunos cuestionarios que, como ya lo habíamos hablado desde el principio, nosotros digamos que compartimos estos cuestionarios allá al inicio del diagnóstico de la enfermedad, que pueden pasar meses, semanas, incluso años del diagnóstico de esa enfermedad. Y a través del seguimiento de estos cuestionarios, nosotros podemos en algún momento llegar a ese punto, porque obviamente no es algo que tú hables pues en la primera consulta, porque obviamente digamos que no está indicado, digamos que en esa parte. Una de esas estrategias es justamente una estrategia de comunicación que se llama patas en la mesa. Ella es una adaptación de una iniciativa en la medicina humana. Yo la conozco del Brasil. Por favor, si en algún momento, no sé si alguien la conoce de otro país, en realidad no sé cuál sea el origen, digamos que real, pero es una iniciativa que se llama Cartas sobre la Mesa, que es una iniciativa direccionada a los humanos, a la especie humana. Un grupo de tanatólogos y de paliativistas veterinarios se reunieron e hicieron una adaptación y la llamaron Patas en la Mesa, en donde en este proceso de comunicación yo reparto unas cartas en donde tengo algunas situaciones que yo pido para el tutor que la distribuyan en tres grupos. Como lo pueden ver aquí en mi pantalla, una prioridad alta, prioridad media y prioridad baja. Entonces, no hay un número específico de cartas en cada grupo, eso va a depender del tipo de, digamos que de prioridades que pueda esa familia brindarle, que sean las necesidades y las expectativas que ese propio tutor quisiera responder justamente para su propio familiar, que en este caso sería su perrito o su gatico o bueno, otra especie, pero principalmente es especies domésticas. Entonces yo tengo algunas situaciones en donde yo abro la posibilidad de comunicar, por ejemplo, en hablar cuáles son, por ejemplo, cuáles son mis expectativas, yo qué quiero con mi paciente. Y esta es una de las opciones que yo tengo justamente para ofrecer esta terapia como una alternativa para la fase final de mis pacientes. Adicional a ese, por ejemplo, tenemos otro cuestionario que es acerca de dolor crónico, que también, digamos que indirectamente,
me contribuye en traerme informaciones al respecto de la calidad de vida de mis pacientes. Este cuestionario tiene un total de 11 preguntas en donde así eliges la puntuación máxima por cada pregunta. Al final tienes una puntuación máxima de 44 puntos. Entonces, cada paciente inicia con su propio, digamos que con su propio puntaje. Y a través de la evaluación a lo largo del tiempo, yo puedo inferir que si esas puntuaciones aumentan, yo estoy, digamos que esa calidad de vida y ese dolor se está deteriorando en mi paciente y debo tomar estrategias. Pero hay un momento en donde justamente no tengo estrategias moduladoras de la enfermedad y surgen estas terapias como una opción para, digamos que brindar beneficio y alivio de sufrimiento tanto al paciente como al entorno familiar, como es justamente la sedación paliativa. Tenemos algunas limitaciones en nuestro, digamos que ámbito, digamos que práctico y está relacionada a la estructura, porque debemos tener sí una estructura hospitalaria, pero que me permita el contacto con el tutor. Es decir, cuál es el escenario ideal de esta terapia, en donde yo pueda tener un contacto médico, pero que el tutor esté justamente al lado de su paciente, porque digamos que no, no que no tenga sentido, pero digamos que tiene un valor agregado en el sentido en que justamente los familiares puedan acompañar a sus perros o puedan acompañar a sus gaticos durante esa fase final. Y no todas las estructuras hospitalarias que tenemos en la actualidad nos brindan, digamos que esa alternativa. Tenemos otras limitaciones y es que no hay un consenso sobre el tipo de medicamentos que debemos utilizar. Tenemos diferentes tranquilizantes, sedativos, incluso tenemos algunos analgésicos que promueven sedación. Entonces, esas son algunas limitaciones, por eso es que debe ser muy individualizada la elección de los medicamentos, la dosis de los medicamentos, la vía de administración de esos medicamentos. Hay algunas controversias aún sobre, por ejemplo, la ingesta de alimentación y de agua. Nosotros hablamos en esta fase final de vida de la degradación de los elementos, en donde hay una autora y una escritora que es brasilera, Ana Claudia Quintana, que ella habla muchísimo sobre los cuidados paliativos y ella nos explica justamente sobre esta degradación de alimentos, en donde en esa fase, digamos que no estaría indicada la administración de alimentos porque digamos que desde el punto de vista, digamos que orgánico, ya digamos que el cuerpo no necesitaría nutrirse al punto que ya en esta fase final y en esta fase activa de muerte, los pacientes justamente uno de los signos es dejar de alimentarse. Sin embargo, digamos que eso todavía puede generar algunas controversias. Al respecto de los cuidados hospitalarios, a la implicación financiera, entonces requerimos de algunos, digamos, un contexto un poco más elaborado y eso inevitablemente genera algunos gastos y pues no todas las familias tendrían acceso a este tipo de terapias y justamente el proceso de la toma de decisión, en donde digamos que no es de un momento a otro y si es algo que se viene conversando con el paso del tiempo, intentando prever y causar, digamos que un alivio a la angustia de esas familias. Yo traje aquí entonces un video en donde digamos que sería no necesariamente, digamos que un contexto tan técnico en el sentido en que a veces digamos que digamos que en ese ambiente hospital es como si fuera un equilibrio entre estar en un ambiente hospitalar y digamos que brindar este alivio a mis pacientes. Entonces digamos que tenemos también una cierta, digamos que cuidado pero digamos que nada completamente, digamos que invasivo en el sentido en que mi paciente, como les comentaba al inicio, debe tener una reducción de los niveles de conciencia. Es decir, todos, por ejemplo, estos equipos, estos monitores, estas cosas, deben, digamos que brindar comodidad a mi paciente, porque si no, digamos que no estaríamos caminando con el objetivo de justamente brindar, digamos que la comodidad y el confort para mi paciente. Hay una serie de clasificaciones de este tipo de sedación paliativa. Una, digamos que sería por intención, que se clasificaría como primaria o secundaria, en donde la primaria es donde yo tengo intención de realmente sedar a mi paciente y la secundaria es que, por ejemplo, algunos medicamentos que controlan el dolor pueden inducir cierto grado de sedación.
En cuanto al tiempo, lo clasificaríamos en intermitente o continua. ¿Qué significaría? Continua, en donde yo, digamos que establezco una terapia que se va a mantener a lo largo del tiempo, o intermitente, en donde yo puedo dejar que en algunos momentos mi paciente recobre un poco la conciencia. Digamos que eso se utilizaría un poco más para la especie humana en el sentido de interacción. No sé hasta qué punto para algunos pacientes eso pueda demostrar un poco más, digamos que de estrés o de ansiedad. Y en cuanto al grado, se clasificaría como en profunda o en superficial, en donde digamos que de forma general intentamos obtener, intentamos plantear una propuesta para que esa sedación sea un poco más superficial, porque yo solamente quiero que reducir y aliviar los síntomas y dar confort a mi paciente justamente en esta fase activa, fase final de vida. Algunas consideraciones, entonces, pues tenemos, digamos que no solamente, digamos que desde el punto de vista farmacológico, nosotros también tenemos otras terapias que se pueden usar de forma concomitante, como por ejemplo aromaterapia, cromoterapia, algunos tipos de masajes en donde realmente debemos tener cuidado para hacer un cambio de decúbito, por ejemplo, utilizar estrategias como lo es la acupuntura justamente para, digamos, que no solamente optar por las terapias farmacológicas, sino también otras terapias de tipo integrativo. Entonces, nosotros siempre pensamos en integrativo con el objetivo, digamos, que de brindar diferentes estrategias, diferentes técnicas, con el objetivo de justamente reducir el estrés, brindar confort y alivio. Y finalmente, digamos que esta parte de comunicación con el tutor debe ser algo muy franco, muy sincero, con el objetivo de, digamos que de cumplir las expectativas y dejarlo, digamos que claro, digamos que cuál es la intención y cuál es la expectativa de ese tutor para que esta estrategia cumpla realmente, digamos que justamente esas expectativas. Y digamos que dejar claro, no sé si aquí hayan algunos tutores y entren, digamos que en calidad de tutor, en el sentido de dejar claro que es un proceso completamente dinámico y completamente impredecible, en donde hay respuestas orgánicas individuales por la propia condición del paciente, digamos que por las propias, digamos que fármacos o medicamentos que nosotros, digamos que podamos utilizar. Me pasé unos 3 minutos. Entonces, digamos que básicamente eso es lo que quería traer para ustedes el día de hoy. Digamos que un poco de, digamos que de equilibrio entre la parte un poco más técnica, pero también brindar una parte, digamos que un poco más humanizada, justamente porque consideramos a nuestro paciente como parte de un núcleo familiar y queremos, digamos, que sea una estrategia de bienestar para todo el círculo que rodea a mi paciente. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Natalia. Yo creo que vamos a alterar, pues vamos a alterar un poquito el orden. Si hay preguntas, yo creo que es mejor que las atendamos de alguna vez, entonces pueden o levantar la manito o escribirlas en el chat y yo las leo. Mientras de pronto el auditorio le echa cabeza a a la pregunta, yo te tengo una que me surgió a mí escuchándote. Y es, ¿qué tan, o sea, qué tan común es esta estrategia? De lo que tú has visto, ¿eso es fácil de encontrar? Porque yo presiento que es como muy especializado y que toca ir directamente a las personas que uno sabe que saben del tema. Y no es algo que vas a encontrarte como opción generalmente, ¿no? Esa es la Sí, no, pregunta. realmente digamos que es una opción limitada justamente por todas estos tipos de limitaciones. Digamos que, digamos que yo tengo una formación que me permite, digamos que moverme en los dos campos, ¿no? Yo tengo una formación en anestesiología, que eso me permitiría, me permite tener versatilidad en el conocimiento de las diferentes opciones de fármacos que tenemos, los fármacos, digamos que la respuesta, digamos que esperada digamos, a la administración de alguno de estos medicamentos y también, digamos que desde el punto de vista un poco más humano, en el sentido de, digamos que de brindar estos dos entornos, pero realmente sí, realmente es una gran limitación, no es algo que, digamos, que se considere como una opción para todos y justamente por lo que te comentaba, es digamos que un ambiente hospitalar, pero al mismo tiempo que es un ambiente hospitalar, debe ser un ambiente muy acogedor y debe abrir un espacio para que el tutor esté cerca.
porque digamos que no quisiera que se confundiera como si fuera una hospitalización convencional, en donde digamos que por más que un veterinario, que un técnico veterinario esté junto con el paciente, no le pueda brindar, digamos que lo que la familia le podría brindar en el sentido de acompañamiento y porque justamente es algo que le brindaría alivio a la familia como tal, es decir, como al humano que está del lado de su paciente. Entonces, no es algo que sea así como muy rutinario, pero es una opción. Digamos que por eso quise traer este tema, porque, es decir, que siento que se deben brindar opciones y esta es una opción. No es para todo el mundo, no es para todos los tutores, pero existe. Entonces, también digamos que parte de la intención de traer esta terapia como una opción es justamente es como brindar la posibilidad y decir, mire, hay algo un poquito más que se puede hacer, es complicado, tiene ciertas características, pero se puede hacer. Súper, Natalia, muy bien, muchas gracias. De verdad, muy, muy interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, si no, lo pueden hacer más tarde. Sí, claro que sí, lo pueden Entonces, dejar en el chat también. sí, Déjame, o nos creo pueden que debo... escribir y ayudamos a contactar, no hay problema. Eso, Listo, claro que sí. listo, entonces vamos a ir con Adriana. Adriana, no sé si quieres que comparta yo pantalla o tú la compartes, ¿cómo te quedaría más fácil? Mm, si quieres, compartes tú que también, digamos, la interfaz es nueva para mí. Si Tranquilo, no soy quieres. más perdido que el Veracruz, no te preocupes. Ya te lo voy No, aquí. si quieres, yo lo intento. No, no, dale, no, yo estoy molestando. Ya aquí les piché. Ok. Dame un segundito. Pam, pam, pam. ¿Me confirma si se ve ahí la presentación? Y si es la presentación. Sí, perfecto, sí es. Ah, bueno, entonces Bueno, tú me muy vas buenas indicando y yo noches. cambio la diapositiva. ¿Listo? De acuerdo. Bueno, muy buenas noches para todos. En primera instancia, pues agradecer pues, al equipo de A Tu Lado por permitirnos participar en un espacio que es como tan fundamental para las personas que tenemos pues animales de compañía o mascotas y también tocar un tema tan sensible que tiene que ver específicamente en el duelo, enfocado en la pérdida de un animal y el vínculo que se establece con este tipo de seres que son tan amados para las personas que logramos establecer ese vínculo con ellos. Siguiente. En primera instancia, permito pues presentar, nosotros somos un grupo de dos psicólogas clínicas especialistas en terapia cognitivo-conductual, llevamos más de 10 años de experiencia, comprendemos la importancia de acompañar a las personas en los procesos de duelo. En pantalla pues encuentran nuestros datos en caso tal de que quieran explorar nuestros servicios. Mi otra colega se llama Carolina Segura y pues ella también está detrás de todo este acompañamiento. Para poder arrancar el tema, en mención, hay una frase que me parece que marca todo lo que tiene que ver con el proceso de duelo y es la siguiente: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes este sufrimiento. Si bien es cierto, el proceso de duelo va a ser un camino que muchos vamos a transitar, no sabemos ni cómo ni cuándo o cómo nos tocará vivirlo. En algunos momentos vamos a poder anticiparlo, por ejemplo, en el caso de que recibamos un diagnóstico de nuestras mascotas y podamos generar una serie de rituales que nos permitan despedirnos de una manera consciente y adecuada de nuestro animal de compañía, o por otros escenarios, por sorpresa, donde va a ser algo que va a ser el rompimiento abrupto de los vínculos que tenemos pues, con nuestro animal o nuestra mascota. Sea cual sea el escenario, siempre es importante que tomemos un rol activo en nuestros procesos de duelo y generemos acciones que nos ayuden a mitigar el dolor, a desarrollar estrategias de afrontamiento que puedan llegar a ser útiles en próximos procesos y que nos ayude a gestionar de una manera más adecuada nuestras emociones. Siguiente, por favor. Bueno, para poder arrancar, es importante comprender qué es el duelo. El duelo es un proceso normal de adaptación emocional que sigue a cualquier tipo de pérdida. Se ha identificado que una diferencia bastante importante entre la pérdida de una persona, ser querido, y la pérdida de un animal o mascota de compañía radica en los aspectos sociales que enmarcan el duelo. Por ejemplo, cuando se muere un familiar, tenemos esa pérdida, nosotros ya sabemos qué proceso sigue y sabemos que existen un cambio en las dinámicas sociales y sabemos que tenemos permitido un tiempo para elaborar esa pérdida, contrapuesto a cuando se nos muere nuestro animal de compañía, nuestra mascota. Socialmente aún no está tan establecido que este duelo, este tipo de pérdida requiere un proceso como tal,
y esto evita que las personas por las que atravesamos este tipo de duelos podamos expresarlo de una manera, de una manera tranquila o explícitamente, a diferencia de cuando se muere una persona, porque existe ese miedo a ser juzgados y a que siempre va a quedar como la verbalización de, ven, pero si es solamente un animal o solamente un perro o un gato y no en el contexto o el vínculo emocional que realmente establecemos las personas que convivimos con nuestras mascotas o animales. Es importante comprender que por más que nosotros queramos que este proceso sea rápido, porque realmente el ser humano está diseñado para evitar para intentar generar acciones que eviten el malestar emocional a toda costa y queramos que este proceso pase lo más rápido posible, es importante comprender que tiene unas etapas, que es importante que elaboremos y que vivamos cada una de las etapas y que tratemos de gestionar nuestras emociones lo mejor posible, justamente para evitar complicaciones en nuestra salud mental a mediano y largo plazo. Es fundamental el proceso de la expresión emocional y comprender que el proceso de duelo es natural, es algo que es normal sentir emociones, sentirnos mal durante algún tiempo y que en caso tal de que veamos ciertas complicaciones, también ver la importancia de asistir a un proceso terapéutico o buscar ayuda profesional. Siguiente, por favor. Bueno, para poderlo comprender, en pantalla vamos a poder ver ciertas respuestas a nivel emocional. Es normal que se puedan presentar en algunos días o meses posteriores a la pérdida. Dentro de lo fisiológico encontramos que puede llegar a presentarse vacío en el estómago, debilidad en tensión muscular, falta de energía, cansancio, dolores de cabeza, alteraciones en el peso, problemas de sueño, sensación de nudo en la garganta. Es normal que esto suceda. Adicionalmente, es importante comprender que el duelo no es una enfermedad. A pesar de que genere toda esta serie de síntomas, es importante entender que esto va disminuyendo con el tiempo. En caso tal de que esto no ocurra, es allí donde vamos a hablar ya de cuándo empieza a complicarse el proceso de duelo. También es importante y relevante aislarlo, estos síntomas, de lo que conocemos como un cuadro depresivo, debido a que los cuadros o la depresión responde a ciertos síntomas o criterios diagnósticos que están dados pues con una duración en el tiempo y con complicaciones serias en la funcionalidad de la persona o del doliente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, para poder entender el curso que tiene los procesos de duelo, es importante que analicemos el modelo de Kübler-Ross. Es una psiquiatra que durante mucho tiempo hizo mucha investigación acerca del duelo y ella nos planteaba que existen cinco etapas fundamentales. Es importante comprender que esas 5 etapas no se dan de manera lineal, es decir, no vivimos la primera, después la segunda, la tercera, no, normalmente lo que sucede es que podemos saltar o fluctuar entre una u otra. Normalmente se ha encontrado que muchas personas duramos mucho más tiempo en la primera etapa y en la segunda que en las siguientes etapas. Entonces, para poderlo comprender, voy a hablar brevemente de cada una de ellas. La primera es la etapa de la negación. Esta etapa suele ocurrir cuando, o especialmente suele ocurrir antes del fallecimiento, normalmente cuando ya sabemos que no hay otro desenlace. Por ejemplo, al recibir un diagnóstico empieza esta etapa de negación. Se experimentan muchos sentimientos de culpa, y sobre todo también de no comprender que realmente pues hay un desenlace que es definitivo. La segunda etapa hace referencia pues a la ira. Se presentan comportamientos de mucha malestar a nivel emocional. Normalmente es la etapa en la que suele impactar más todo lo que tiene que ver con las redes de apoyo, porque existen muchos sentimientos de culpa, hay muchos sentimientos asociados a malestar propio y también hacia otros. Siguiente, por favor. La siguiente etapa es la negociación. En esta, la persona suele refugiarse en el pasado, en el sentido en que empieza a percibir la pérdida no como en un estado actual, sino como en el poder generar como defensa ante el dolor que está experimentando. Entonces, lo que procura es refugiarse o ver las acciones como del pasado o de la vivencia con el animal, la historia con el animal de compañía. La siguiente etapa es la tristeza profunda. En esta etapa se exacerban todas las emociones de las anteriores. Aumenta el dolor, hay un aumento también de los sentimientos de culpa, empiezan las expresiones más a nivel fisiológico, como el tema del llanto,
aislamiento. Es normal que las personas cuando estemos atravesando por un proceso de duelo tengamos conductas de aislamiento de nuestro grupo de apoyo o red de apoyo, y es allí donde es fundamental involucrarlos también dentro del proceso. Y finalmente, pues llega la etapa de aceptación, que es cuando la persona racionaliza la pérdida, entiende que hace parte de un proceso natural y empieza el resignificado de la misma. Como indicado anteriormente, pues no es un proceso de etapas que se presente en orden sucesivo, sino que adicionalmente podemos variar e inclusive podemos pasar por varias en un periodo de tiempo muy corto. Siguiente, por favor. Bueno, es entendible que nuestros animales de compañía establecen un vínculo emocional bastante cercano con nosotros. Especialmente se ha identificado que los dueños o los principales cuidadores somos los que llegamos a intensificar el vínculo con el animal, y posteriormente las personas que conviven con nosotros. Siempre vamos a desarrollar el dueño o el principal cuidador mejor comunicación o vínculos de comunicación y de lectura del comportamiento de nuestro animal de manera sorprendente. Y esto va a llevar que cuando ellos fallezcan, nosotros queramos dentro de nuestro, sí, queramos en medio de nuestro dolor poderles brindar una despedida que sea digna y que a la vez nos permita hacer un cierre del evento como tal. Entonces, dentro de las recomendaciones que encontramos para generar estos rituales están las funerarias o cementerios, que en la actualidad en Colombia, yo lo desconocía hasta hace muy poco, existen 20 cementerios que prestan ese servicio y realmente se hacen cargo de generar como todo el ritual para poder hacer ese cierre, el ritual de finalización y de entierro de nuestras mascotas. Las sepulturas caseras, que es lo que hace normalmente la mayoría de personas que tienen en cuenta con el espacio, logran pues sepultar a sus mascotas en sus jardines, en lugares donde les permita tener cercanía. Las cenizas y contenedores, que son las personas que optan por cremación, y resignificar las cenizas, las personas que siembran esas cenizas en árboles para precisamente dar un resignificado al fallecimiento. También en lo que encontramos en la parte de abajo, en los objetos significativos, familia y amigos, escrituras y metas, hacen referencia a los factores que nos permiten, de cierta manera, mitigar el dolor. Entonces, entre objetos significativos, encontramos que la investigación nos muestra que las personas que tenemos pérdidas de mascotas y guardamos ciertos objetos importantes de nuestras mascotas, solemos tener una mejoría en nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque esos objetos a nivel del cerebro sirven como marcadores de realidad y nos ayudan a podernos situar en un presente, en el aquí y en el ahora, identificar la pérdida y poderlo, pues, obviamente gestionar de una manera diferente. El otro factor importante es familia y amigos. Siempre hay que involucrar las redes de apoyo, especialmente aquellas redes que conocen cómo era el vínculo de nosotros con nuestro animal de compañía y que puedan brindarnos como ese apoyo a nivel emocional y nos puedan permitir la expresión emocional, pues, de nuestro dolor y nuestro malestar emocional para poderlo gestionar de manera adecuada. Escrituras y metas. La escritura siempre va a ser algo muy recomendado en los procesos de duelo porque nos permite ser consciente de nuestras emociones, sentimientos y demás, y la escritura, precisamente por su nivel cognitivo, nos permite eso. Y meta se refiere a ir realizando actividades que nos permitan tener algo de bienestar mientras pasamos por todo este proceso y las etapas anteriormente mencionadas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos algunos tips para promover pues, el bienestar, pues, gestionar mejor el duelo y promover el bienestar. Dentro de esos tips están asumir la realidad de la pérdida. Este es una fase, mejor dicho, en la cual las personas podemos reconocer que es una pérdida, aceptar nuestra nueva realidad. Es un proceso que es especialmente complejo porque claramente eh, nos remonta a afrontar una realidad que es sumamente dolorosa, pero principalmente nos ayuda también a centrarnos en los recursos que tenemos pues disponibles para poder apaciguar el tema del duelo y poder pues obviamente gestionar mejor y poder recuperar, si es que la hemos perdido, nuestra funcionalidad. El segundo es elaborar las emociones relacionadas con el duelo. Como lo indicaba anteriormente, los seres humanos estamos diseñados para evitar todo aquello que nos, a toda costa, todo aquello que nos, y las emociones no se escapan de ello. Entonces, son los casos que llegan a consulta
y nos dicen, ejemplo, tuve un duelo por la pérdida de mi mascota y yo me concentré en el trabajo para no pensar en eso, o me concentré en el ejercicio porque eso me evitaba pensar. Al evitar las emociones, evitar ese proceso de gestión emocional, lo que hace es que posterguemos el duelo y que sean los casos que pasa 1 o 2 años y la persona retoma toca el tema por algún motivo o razón y genera una reacción emocional exacerbada, porque no ha generado ese proceso de gestión pues, a nivel emocional de una manera adecuada. El tercer tip es aprender a vivir en un mundo diferente. Aquí, muy de la mano con el asumir la realidad de la pérdida, es poder retomar las rutinas que teníamos, pero de una manera distinta, adicionando pequeñas actividades, obviamente de manera paulatina, que nos permitan cierto grado de bienestar. Entonces, si sabemos que, por ejemplo, en el caso de los perros que nosotros tenemos, digamos, unos horarios de paseo, tratar de generar actividades en esos horarios de paseo que nos generen bienestar para poder cambiar la rutina, obviamente entendiendo que la pérdida y el ambiente en el que estamos ahora corresponde a la ausencia de un animal, pero simplemente generando esas acciones nos ayuda a mantener cierto equilibrio. 4, recolocar emocionalmente la pérdida y seguir viviendo. Aquí esta fase genera mucha culpa y es normalmente los discursos que encontramos en los consultantes de yo dejo de hacer esto y me siento bien, pero me siento culpable porque creo que estoy olvidando mi animal de compañía. Y es ahí donde tenemos que empezar a equilibrar y resignificar que el duelo sí fue una pérdida, pero resignificarlo por un lado positivo de lo que nos dejó ese animal de compañía, los eventos que generaron bienestar en nosotros, lo bueno que fue el proceso de acompañamiento de ese animal para nuestra vida y de esa manera poderlo resignificar y entender pues claramente lo que hablamos anteriormente, que el duelo es un proceso que es natural e inevitable. Bueno, también hay otros tips que hacen referencia a mantener hábitos saludables de sueño y alimentación, aunque al inicio sea un poco complejo, estos dos factores son fundamentales porque cuando empieza a haber afectación de alguno de los dos, claramente eso impacta en el estado de ánimo. Mantener nuestras rutinas cotidianas en la medida de lo posible, recordar que todas las emociones son adaptativas y necesarias. Esto es importante no clasificarlas en negativas o positivas, simplemente entender que son emociones y vivirlas como vienen. Muchas veces las personas, cuando tenemos respuestas fisiológicas, como por ejemplo el llanto, procuramos no llorar cuando realmente el llanto tiene una función biológica y que claramente impacta pues, en los estados emocionales. Designar espacios y tiempos para vivir la tristeza, el dolor y la frustración o enfado, que va muy de la mano con las etapas del duelo. Hacer uso de fotos y anécdotas preguntando qué extrañamos y qué agradecemos de poder haber compartido nuestra vida con nuestro animal de compañía. Expresar emociones mediante la música, el dibujo, el baile y otras alternativas. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva vemos lo que debemos evitar para que se nos complique nuestro proceso de duelo. Sí, como podemos observar, perdón, ustedes van a ver verbalizaciones que escuchamos normalmente en las personas que, digamos, no tienen un acercamiento como tal a este tipo de procesos y hacen lo que realmente es como instintivo o lo que uno identifica a nivel social. Entonces, el tiempo lo cura todo, no pienses en eso porque es peor, lo que tienes que hacer es distraerte, hay que ser fuerte. Todas esas verbalizaciones lo que fomentan es la evitación. Y como le indicaba anteriormente, la evitación es un factor que puede llegar a prolongar los procesos de duelo y específicamente no conlleva, a que logremos generar estrategias de afrontamiento que más adelante nos puedan resultar útiles frente a situaciones similares. Siguiente, por favor. Bueno, estos son 4 ejemplos de cómo puede llegar a complicarse un duelo. Encontramos el duelo crónico, que hace referencia a cuando un duelo toma más tiempo de lo que debería y la persona es consciente que a pesar del tiempo no logra superar las emociones y sentimientos y sobre todo síntomas a nivel de respuesta emocional y física que genera la pérdida. Tenemos el duelo retrasado, que es cuando recién existe el momento en que se rompen los vínculos afectivos, la persona no presenta o presenta respuestas insuficientes a nivel emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se presenta una situación no relacionada con el duelo, reacciona emocionalmente. El siguiente ejemplo de cuando se complica un duelo es cuando es exagerado
y es cuando la persona empieza a presentar respuestas exacerbadas o conductas pues desadaptativas relacionadas con y que logra relacionar con el duelo. Es allí donde la persona es más consciente que requiere un proceso terapéutico o solicita ayuda profesional. Y el último es enmascarado, que es cuando la persona empieza a presentar conductas pues que le empieza a generar dificultades a nivel pues, funcional, pero no logra relacionarlas con el vínculo asociado con la pérdida o el proceso de duelo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en pantalla vamos a ver algunas señales de alarma. Estas señales de alarma lo que nos ayuda es a identificar cuándo es importante que acudamos a un servicio profesional, ayuda profesional, consulta profesional. Es cuando empezamos a presentar insomnio prolongado durante varias noches seguidas, disminución o aumento significativo en el apetito o en el peso, llanto sostenido incontrolable, brotes de irritabilidad, discusiones con otros, desconexión emocional, desconexión de la realidad, desesperanza del futuro, tristeza, desconsolación demasiado intensa, frecuente, duradera, que obviamente irrumpe con la funcionalidad, en este caso con las responsabilidades o con las actividades cotidianas, pensamientos asociados a que no vale la pena seguir viviendo sin la compañía de nuestro ser querido fallecido o en este caso de nuestro animal de compañía. Siguiente, por favor. No, entonces, como conclusiones del proceso de duelo, tenemos que es un proceso que es normal durante las primeras semanas, incluso meses. El estado de ánimo se afecte, como ya vimos, tiene unas respuestas a nivel emocional y fisiológico, y es importante que esto vaya mejorando poco a poco. La única manera de poderlo superar de una manera adaptativa es gestionando el dolor, viviéndolo y gestionándolo adecuadamente. Bueno, todos los seres humanos somos únicos de nuestra personalidad. Aquí es algo que es muy importante hacer énfasis. Como le indicamos, las etapas del duelo no se presentan de manera ni lineal y lo mismo pasa pues con con los otros síntomas asociados al duelo. Todas las personas lo vivimos de manera distinta. Puede que hayamos perdido el mismo animal de compañía, dos personas en la misma casa, pero podemos experimentar o desarrollar nuestro proceso de duelo de manera distinta y es donde debemos ser muy respetuosos con la persona que está pasando por ese proceso y sobre todo en la manera en la que queremos ofrecer nuestro apoyo durante pues el padecimiento. Es válido desahogarse llorando, siempre lo que les hablaba anteriormente, lo que se recomienda siempre es la expresión emocional. Y lo mismo, lo que hablamos de las diferencias pues individuales. Y por último, es importante establecer espacios propios para conversar cómo avanzamos con el proceso del duelo, brindar apoyo emocional entre familiares y amigos y conmemorar a la mascota fallecida, que es lo que hablamos con el tema de los rituales que son tan importantes y de los factores que nos ayudan a mitigar el dolor. Siguiente, por favor. Bueno, en pantalla pues ven nuestros contactos en caso tal de que requieran pues mayor información, estamos pues para servirles y nuevamente pues muchas gracias por permitirnos el espacio de poder participar. Gracias, Adriana. Muy chévere. Un recordatorio para las personas que están en la audiencia. En el sitio de a tu lado tenemos el directorio y en el directorio les vamos a dar el enlace de una vez. Allí están también los contactos para que puedan también escribirle ya sea a Adriana o a Natalia según el interés que tengan. Bueno, entonces de nuevo, si hay preguntas, podemos escribirlas en el chat o de pronto pues levantar la mano o alguna cosa y lo conversamos. Yo mientras te quisiera hacer una pregunta y es, ¿qué recomendación hay para las personas que no somos los que estamos directamente en el duelo, sino que estamos al lado de las personas que están siendo afectadas? Porque generalmente yo pienso mucho en, bueno, lo mejor es decirles, miren, este es un profesional y eso creo que es importante y valioso, pero también siento que nosotros no sabemos cómo ayudar a alguna persona que está pasando por un duelo, como que es muy difícil de acercarnos sin caer en los comportamientos que tú dijiste, ¿no? Que lleguen otra vez con la frase de Cabona de tienes que ser fuerte y esas cosas. Entonces, no sé si tienes algún consejo así súper sencillo que sea bueno que tengamos en Siempre es cuenta. importante permitir a la persona que está viendo el duelo el tema de la expresión emocional, permitirle su espacio, permitir que pueda comunicar, obviamente, sus emociones y sentimientos y tratar siempre como de no juzgar, de ser empáticos y entender que está viviendo un duelo como cuando se muere una persona. Normalmente, cuando esto sucede, el poder expresar le permite a esa persona generar una catarsis de esa parte emocional que está viviendo en ese momento y le permite sentirse acompañado. Lo importante es tratar también de no ser tan invasivos del espacio. Las personas siempre buscamos
como el tipo de apoyo cuando realmente estamos sintiendo que se está viendo como afectada, pues claramente nuestra funcionalidad, buscamos acercarnos de una manera distinta con las redes de apoyo que encontramos más cercanas y normalmente cuando el animal de compañía o la pérdida en sí, en este caso nuestras mascotas, se dan una familia, el rol que cumple el animal en particular y lo que yo les indicaba anteriormente, tiene más cercanía con el dueño, pero también genera un vínculo con las demás personas con las que convive. Entonces, generar esos espacios de, bueno, hoy vamos a conversar en la medida en la que cada uno quiera participar dentro de los miembros de la familia sobre la pérdida, permite esa catarsis a nivel emocional. Listo, gracias. Tenemos una pregunta de Natalia, que tiene la manito alzada. Yo le puedo... Correcto, sí. Yo quería, digamos que mi pregunta va encaminada también a eso, pero principalmente no sé si hay alguna sugerencia, algún tip que tú no me puedas ofrecer en el sentido de orientar a los tutores, principalmente en la fase de luto anticipado. Nosotros participamos mucho de la parte, digamos que de malas noticias y digamos que hablamos de pronósticos desfavorables, en donde ya no podemos hacer terapias modificadoras de la enfermedad. Entonces, digamos que no todos, pero digamos que gran parte de nuestros tutores pasan por ese luto anticipado, el luto real y también tal vez adicionar a mi pregunta, no sé en qué momento, no sé si nosotros como veterinarios podamos hacer algo para intervenir, para orientar a algunos tutores que nosotros, no sé, consideremos que entren en un duelo complicado, porque digamos que gran mayoría digamos que nuestros tutores viven ese luto digamos que en esa fase aguda, pues, pero no sabemos hasta qué punto de esos tutores nosotros podamos hacer algo para evitar que ese luto o ese duelo se vuelva un duelo complicado. Bueno, pienso que ustedes claramente en su área de pericia y conocimiento, y tú acabas de decir algo muy cierto en la presentación que tuvimos la oportunidad de escuchar, ustedes tienen un acercamiento con las familias, ustedes empiezan a establecer un vínculo con los tutores de sus pacientes, porque de cierta manera, tú acabas de decir, es un proceso que es paliativo. Desde el primer momento en el que ustedes notifican el tema del diagnóstico, pienso que es más un tema del acompañamiento, de poderles orientar uno en una toma de decisiones que sea pues lo más acertado posible desde el campo de ustedes médico para que la persona pueda comprender que las alternativas con las que cuenta y poder hacer una toma de decisiones que le permita de cierta manera tener la tranquilidad de que está tomando la mejor decisión de acuerdo al diagnóstico que ustedes como médicos le están brindando pues sobre el paciente, en este caso pues nuestros gaticos o bueno, nuestro animal de compañía. Entonces, pienso que en la medida de una toma de decisiones es en cada uno de los procesos brindar información clara y concisa sobre los pros y los contras, si llega a darse, si aplica, de cada uno de, digamos, de los métodos o de las opciones que ustedes tienen a nivel clínico, indicar a la persona que claramente el duelo o las emociones por las que está sintiendo hacen parte de un proceso natural, que en caso tal de que pueda tener algún signo de alarma, que como los que les mostré anteriormente, como el tema de patrones de sueño desequilibrados, que la persona, digamos, en medio de la confianza que tiene entre médico y paciente, les indique esto nos está complicando la vida como familia o está generando que el niño, si tienen niños, llore demasiado, poderlos orientar a decir, mira, hay signos de alarma que pueden indicar que ustedes puedan llegar a requerir un tipo de orientación a nivel profesional, claramente porque necesitan gestionar las emociones a nivel familiar de una manera que les permita vivir el proceso de duelo de una manera más adaptativa. Entonces siento que el hecho de que ustedes puedan dar a conocer algunos signos de alarma en la medida en que vean que en medio de la confidencialidad sus pacientes puedan reportarles este tipo de situaciones, les va a permitir buscar la ayuda o la orientación profesional antes justamente de poder generar un duelo complicado. No sé si contesté tu pregunta. Sí, discúlpame que estaba aquí teniendo problemas para activar. Sí, sí, claro que sí. Muchísimas gracias porque digamos que nosotros tenemos, digamos que sí, cierta, digamos que intimidad, como de cierta, Claro. como conexión con los tutores. Y lo que tú decías antes para responder la pregunta anterior, al respecto de dejar expresar, digamos que las emociones, digamos que para nosotros
un momento muy intenso, es justamente cuando despedimos a nuestros pacientes y no sé, es así, son 5 minutos de un lloro muy intenso, pero ya digamos que nosotros intentamos conducirlos para que sea, digamos que un momento en medio de la tristeza, que sea un momento, digamos que conmovedor y muchos de ellos ya, digamos que después quedan un poco más tranquilos y pues así como con la sensación de haber entregado todo lo que pudieron y todo lo que tenían pues a disposición. Entonces sí, sí, realmente es muy interesante, es muy lindo y a veces pues nosotros obviamente nos quedamos como con estrategias un poco limitadas para intentar ayudar a las familias, pues porque obviamente no es nuestra área, pero pues bueno, creo que pues inicialmente iríamos así por un buen camino, así que muchísimas gracias. Igual también es importante que ustedes también como médicos veterinarios que se ven obviamente confrontados como este tipo de emociones muchas veces, y ustedes pues me corregirán si no les sucede, salen cargados a nivel emocional, sobre todo porque también conlleva que son pacientes de ustedes, generan vínculos emocionales y es importante que esa expresión también se las permitan ustedes dentro de sus equipos de trabajo cuando algo les está afectando a nivel emocional por la pérdida de un paciente, porque igualmente también se genera una carga a nivel emocional. Sí, sí, mire que digamos que en nuestro equipo de trabajo nosotros intentamos, digamos que tener diferentes actividades para no caer en la fatiga de la compasión, ¿no? Porque yo veo que algunos de nuestros colegas sí, 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 tal vez caigan en eso. Nosotros intentamos no, pero pues obviamente es algo que nos afecta y más porque son pacientes muy queridos que nosotros acompañamos durante mucho tiempo. Y entonces, pues obviamente nosotros también nos enlutamos, nosotros también sufrimos de duelo y sí, pues intentamos tener como actividades extras, pues para no caer en esta fatiga de compasión, pero sí, realmente sí es algo un poco más denso, ¿no? Claro. Muchísimas, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Gracias, muy interesante. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Bueno, creo que no. Entonces, pues primero, muchísimas gracias a Adriana y a Natalia por habernos dedicado su tiempo y compartir su conocimiento. Pues me alegra mucho que se haya generado este diálogo porque creo que fue muy interesante y fructífero. A las personas que están en el público, pues nada, invitarlos a que por favor nos dejen el correíto ahí en el enlace que les dejé, lo voy a volver a compartir por si las moscas. Tranquilos que no es para enviarles spam ni nada de eso, sino para que nos quede más fácil volverles a comunicar cuando viene la siguiente charla. Afortunadamente ya varias personas se registraron y va a quedar un poquito más fácil para la siguiente vez porque pues siempre es difícil lograr la atracción para enviar las invitaciones y todo eso si no tenemos como ese medio de contacto. Y si quieren los contactos de Adrián y de Natalia, allí mismo en el sitio web, en el directorio los encuentran. Y si no, pues como no tenemos una red para difundir comunicados, seguramente las personas que llegaron fue por voz a voz, entonces nos pueden preguntar directamente y también les podemos compartir la información. ¿Listo? Entonces, nada, muchísimas gracias, que pasen muy buena noche, Muchas que estén muy gracias. bien. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias. Adiós.